Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal una vez más. Hoy vamos a comenzar una nueva sección que queremos llamar Historias Vividas, en la cual queremos hablar un poco de cosas de antes, queremos hablar con personas que tuvieron una vida muy diferente a la nuestra, pero que tenían una vida más autosuficiente. En este caso, hoy vamos a hablar de algo que se hacía aquí en Asturias. Estamos en Asturias, un pueblo que está aproximadamente a 10 kilómetros sobre la rasante del mar, y vamos a comenzar a hablar de algo que se hacía, que era plantar trigo. Se plantaba trigo, cosa que hoy día parece que es casi imposible, que no es tierra de trigo Asturias, pero en la época de la posguerra se plantaba trigo pues, para poder comer pan. Os presento a mi madre, María de los Ángeles, y es la persona que nos va a contar un poco su experiencia. Bueno, A ver, ¿no? nada, queríamos saber a ver cómo se hacía, Nada. en qué época lo hacíais. La época era en octubre, cuando se sembraba el trigo y luego se tapaba con eso que te digo yo, con el yabiego. Bueno, se sembraba, Sí. o sea, vosotros era una tierra que habéis usado para algo antes. Sí, para antes, claro, a lo mejor tuviera de maíz o tuviera de patates o algo, y luego pues se sembraba allí. Claro, otro día hablaremos del maíz, porque el maíz ha sido el cereal que quitó el hambre aquí, pero bueno, también el trigo fue una cosecha Sí, importante que en claro. casi todas las casas se hacía, ¿no? Sí, bueno, había muchas que sí, pero bueno, había. Y sí. Entonces vosotros ya teníais cosechado el maíz y a octubre ibais a plantar el trigo. Sí. ¿Qué hacíais? ¿Lo arabais para ello? No, según eso, ya te digo, como la grade esa se pasaba y luego se embaraba el trigo y O sea, luego... la grade era un aparato que iba tirado por las vacas, porque la fuerza que había era Aquí todo era con vacas. con vacas, y era pues una especie de armazón de madera con unos pinchos Sí, verticales de hierro, que son los que al ir pasando por encima de la tierra, pues o bien deshacía la tierra o iba limpiándola, en este caso, de los rastrojos, ¿no? sí, claro. Y nada, pues eso, sembrarlo y luego pasar ese otro, lo que te digo yo, el yabiego ese. El llaviego, que el llaviego es lo que se conoce como arado romano, que es Que es de madera. es de madera, bueno, con una punta de hierro, ¿no? Sí, lleva... Es un trozo de madera. Os pondremos alguna foto para que veáis. Y con eso, una vez que estaba la semilla, la enterrabais. Sí, y ya, pues después volvían a pasar la grade esa para que quedara llano. Y luego, ¿cómo sabíais por dónde estaba sembrado o qué hacíais? Sí, porque hacía unos líneas con el yabiego, pues unos trozos anchos. ¿Cómo lo llamaba eso? Eso se llamaba una embelga. Una embelga. Una embelga. Sí. Ah, una embelga. Lo que hacía era, entonces marcaba un carril. Y marcaba y sembraba aquel, y cuando ese estaba hecho, sembraba, marcaba varios, pero Sí. sembraba uno y lo hacía, y luego sembraba el otro. Y luego pasaba el arao, iba Sí. quedando enterrado, y luego... enterrado. Y luego ya, pues nada, cuando terminaba, pues lo pasaba a la grade para que quedara llano, porque quedaba a surcos, así. ¿Y luego cuánto tarda en hacer el trigo? Ay, tarda, no sé, qué sé yo, no me acuerdo ya bastante. 2 meses a lo mejor, o un mes y pico. Sí, octubre, noviembre, para diciembre, o así empezaba a salir y luego ya iba creciendo más tarde porque tardaba en crecer. Luego me decías alguna vez así, cuando charlamos de estas cosas, que había 2 tipos de trigo, ¿no? Una sería lo que es la escanda, ¿no? Conocida, que vosotros llamabais erga. Nosotros llamábamos la erga y el trigo era lo otro, Una variedad. una otra variedad, Pero trigo, ¿no? trigo. Porque también hay un poco, siempre hay un poco el mito que en Asturias solo se plantaba escanda, pero la escanda, por lo que yo veo, la considerabais como trigo malo, ¿no? Es que aquí no se usaba así mucho porque la escanda esa, no, aunque se mallaba con los manales, no salía el grano, quedaba como una camisa que llamaban. Y entonces eso había que llevarlo a unos molinos que había, que eran descascadores, y entonces después ya podías usarlo
para hacer pan y todo, para moler. Pero con esa camisa que tenía fuera, no. Y todo lo que hacíais era que sembrabais la escanda o erga. Todo junto. Se hacía un trozo de trigo y otro de esa erga. Y esa erga no la consumíais para el pan porque era más difícil de sacar. No, pero Y lo que cuando hacíais hacía falta sí, la llevaba a descascar y estaba bueno el trigo, Y si no se daba- el pan de ese trigo, de esa... Bueno, ahora está de moda, ¿no? Sí. Es el trigo antiguo. Y eso lo que hacéis era que lo usabais para el ganado, pero lo segabais cuando estaba en Pero espiga. es que eso se sembraba después en una tierra, por ejemplo, donde sacaste el patate, si no tenía nada, sembrabas eso y daba una hierba alta así, Sí. que son como lo del trigo, pero ¿Qué no se lo dejaba, llamabais? lo llamábamos alcacer, Y eso lo segabais y lo dabais a comer a comer las las vacas. vacas así verde. Vale. Y eso. Y luego ya estaba el trigo que se usaba para casa, que ese trigo, Sí. ¿qué teníais que hacer para cuidarlo? ¿Se cuidaba solo? No, hombre, el trigo también había que limpiarlo porque echaban malas hierbes y unos cardos que llamábamos nosotros y eso pues iban a limpiarlo. Yo vi por ahí también algún sitio que vi que lo sembraban con unas habas. Ah, sí, también. De esas habas que como si fuera la de mayo, que llamamos Sí, nosotros, sí. hay otras un poco más brutes, pero sí se sembraba alrededor o entre el medio de algo ¿Para de qué era? alguna. Eso también era para que decían, para sujetarlo un poco, para que no cayera. Así, porque el trigo aquí, pues en junio venía ese orvallo que hay aquí, Sí. y entonces en ese tiempo ya el trigo ya tenía la espiga y ya todo, y estaba muy cargado. Y al llover eso tan suave, se empapaba de agua y caía, Y ya lo estropeaba. y lo estropeaba. Pues claro, aquí el trigo crecía mucho, ¿no? Porque Sí. estamos acostumbrados cuando vamos por Castilla y Sí, por no ahí, lleva ¿no? mucho más. Claro. Igual alcanzaba más de 1 metro, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Sí. Mm. Y luego entonces lo limpiabais, tardaba unos meses por lo que veo, Sí, desde sí. octubre Hasta agosto era cuando se cogía. Podía ser a últimos de julio, pero en agosto 9 era meses. el coger el trigo. Y después ya cómo lo cogíais. Lo cogíamos con unos palos que se llaman mesories. Mira, Sí. ¿hay ahí? Sí, luego ponemos fotos. Unos palos que iban cogiendo un poco, arrancándolo y echándolo a un bocho o a un macón. Un washu, un mapón, que un washu y una cesta de... De un Una cesta grande hecha de... de tablas de tablas de castaño. de castaño. Mm. Eso. Y bueno, pues ahí nada, pues eso lo traían, se dejaba ahí hasta que se metía en la panera y luego pues espigas. Y luego venía una trilladora que venía por las casas, y entonces ahí se lo trillaba. Y tenía también una ventadora, para limpiar y todo quedaba limpio el trigo. Y esa trilladora iba por las casas y ibais a buscarlas, me comentabas, con las vacas, Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, tú estabas en la casa del vecino y ibas con el vaques tú y lo traías porque ella era como si fuera un carro Sí. que venía montado allí encima. Y luego el otro que lo necesitaba para otra casa venía por ella y la llevaba. Y luego, bueno, antes hablaste de los manales, que los manales son unos palos Sí, que se usaba para ¿Te machacar sabes ahí las... también? Sí, también lo ponemos en la foto. Para Sí. machacar... eso era para eso que llamábamos nosotros la erga, porque eso no lo trillaba esa trilladora. Entonces eso se machacaba con esos manales, que quedaba con ese grano quedaba con la camisa esa, y luego pues nada, se echaba al aire Sí, del viento. siempre había una zona aquí Sí, en esta más casa, sí. hay una cosa que se llama la airía, ¿no? O Y iría, la era, la era, es que aquí se llevaba la era que es allá arriba donde Sí, sopla sí. el aire, en una zona Sí. más alta que sopla el aire, sí. y quedaba muy limpio. Todo. Yo me acuerdo, bueno, de ir a la era con la abuela, Sí. con las Sí, sí. con las faves. Sí, ¿no? es que las también los toreadas, llevaba allí a hacer, a mayales, que sí, llamamos. Mayales, que es también machacarlas con un palo, ya veis cómo es. Sí, Y con eso pues sacaba de la cajina y esto cosa de... y quedaban mis faves libres. Y Y luego- echarlas al aire también allí, no había máquina para limpiarles.
Y luego con ese trigo era porque hacíais el pan todo el año. ¿Y Sí. cuánto más o menos cogíais? ¿En qué medida me decías el otro día? Cogeríamos, yo qué sé, 7 o 8 fanegas, que son sacos de no sé cuánto, de 80 kilos o será, o 60. Como era por copines, me decías. Sí, bueno, sí. Eran 8 copín. 8 copinos son, el copín tiene 8 kilos. 8 kilos. Sí, el copín. No, pero el otro día me hablabas de 400 kilos ayer. ¿Y eso cuánto es? Era 60 kilos por 8. Sí, bueno, por ahí. Será, es que ya no sé muy bien el peso, pero era eso. Se miraba por eso, que era una caja, una medida que hay. Sí, a medida antigua, y eso era... Sí, debe haber ahí también. Sí. Y eso era... Y eso pues nada. O sea, más o menos en kilos eran 400, 500, depende de la Lo que cosa. se cogiera. ¿Y eso era todo para hacer pan? ¿O? Para hacer pan. ¿Y a las vacas se les daba? No, a las vacas era más eso otro que llamábamos la erga, que era lo que ¿Y se hacía. gastaba 400 kilos de pan al año? Bueno, Sí, claro. sí. Sí, por todos los días. todo el año. Era No había otra harina más que esa. Y luego ibais moliendo según necesitabais. Sí, ¿no? sí, claro, el ¿Y molero. dónde ibais a moler? Aquí Pues, bueno, primero fuimos ahí abajo, al molín. al Escañolín. Que era un... Era molino de agua, pero bueno, pues después tenía poca agua, molía menos, y entonces fuimos a otro que era eléctrico, y lo llevábamos. Bueno, ya que fue pasando. Y luego llegasteis a tener vosotros aquí Y un luego molino. ya teníamos nosotros y lo molíamos en casa. Pero bueno, el molino de agua, antes había una serie de molinos por el curso del río. Sí. Y uno de ellos es aquí en Escañolín, que bueno, pues al final acabaste casándote con un molinero y Sí. como somos aquí de una casa está a 300 metros de la otra, pues Sí. al final, pues Pues sí. tanto ir a moler, pues Sí, acabaste, tanto ir al molino acabaste trayendo un molinero para para casa. Bueno, y luego el pan, pues también ya lo hacíais. El pan se hacía porque teníamos horno Ujú. de leña, y se hacía el pan. ¿Y todos los días hacía pan? Como No, ahora, no. Ese pan se hacía una vez a la semana, Ujú. unos cuantos panes grandes. Y boroña. Que boroña es pan de maíz. Es pan de maíz. Sí, otro día hablaremos de la boroña. Llamen, el maíz, que- llamen pan de maíz, pero bueno, el nombre Sí. de aquí es Boroña. boroña. Eso hablaremos, porque el maíz sí que ha sido la cultura... Bueno, hacía ese trigo, ese pan, una vez a la semana era, bueno, a lo mejor no alcanzaba del todo, pero bueno, y luego se hacía uno y se cocía en la cocina, en el horno de la cocina, si Bueno, hacía cocina falta. de leña también, claro. Sí. Todo Sí. era, ahora que estamos buscando todo esto de sostenibilidad, esa palabra tan fea, ¿no? Que parece un reclamo publicitario, pues realmente era una entidad como era esto, que era una explotación agraria, todo se hacía, todo era equilibrado, se usaba leña para cocinar, que, Sí, claro. que eran los restos de la poda o los restos de, bueno, del monte que se O iba había limpiando. leña, árboles que no eran Claro, se limpiaba. productivos para nada y se le hacían para Se leña. limpiaba el monte con los helechos y todos los restos, que era lo que se usaba luego para hacer la cama de las vacas, que eso junto con el estiércol era lo que se usaba. Claro, para- eso se hacía el estiércol, Claro. con eso. Y con eso abonabais también La tierra. que bueno, por lo que veo el maíz, abonabais la cosecha anterior, ¿no? Sí, es que como no había para todos, Claro. se cambiaba. Un año se echaba uno y otro año a otro Y y iba alternándose Bueno. porque no había suficiente para toda la tierra. Se iban rotando los cultivos. Sí. Se tenía también una cosa que era muy curiosa, era que se cuidaba tanto la tierra que era lo que hacíais, que cuando cogíais la tierra de abajo la ibais para arriba, como llamabais. Es que la tierra que es así pendiente, pues siempre va cayendo para abajo la tierra. Al trabajarla se va corriendo para abajo. Y entonces se hacía como una zanja así grande por lado debajo del todo. Eso se llamaba sacar vera. Y eso, pues aquí había una corza que bueno, el otro día salió en la tele. Es una cosa que se hace con varas de llano, con un fondo de madera. Sí, es como un trineo grande Eso. que no lleva ruedas y se va No, arrastrando. arrastrando. Y entonces echaban la tierra, la subían para el lado de arriba, que era donde faltaba porque iba bajando, y así.
para que veáis y luego podéis ver, porque aquí claro estamos en Asturias, una zona que no es llana, aunque esta zona no es de las No, pero bueno, menos llanas, siempre es un poco siempre pendiente. Claro, pero podemos ver ahora que las tierras que cultivaron nuestros antepasados aquí, por ejemplo, a mí me sorprende que no notas que han sido cultivadas, porque ellos tenían tantísimo cuidado de que siempre la daban hacia arriba y luego hacían eso, cogían la tierra de abajo y la llevaban arriba, de forma que de una forma circular, y podemos ver tierras aquí que yo veo que no tienen un milímetro de desplazamiento de erosión. También es verdad que hay otras casas, porque esta era una casa muy cuidadosa, que sabía hacer muchas cosas. Hay otras en las cuales se ve la finca y ves precisamente que hay un socavón de una a otra. En todos no lo hacían, No. Que eso un poco ves No. la diferencia, ¿no? Y es la ecología perfecta, ¿no? Cuando hablamos de agricultura ecológica y todas estas cosas. No, y más ecológico. Bueno, es que es agricultura. Toda la vida fue. Claro, lo otro es agricultura industrial destructiva. Bueno, pues así, pues nada, fue fácil, ¿no? Bueno, a ver qué sale. Bueno, pues va a salir, pues una cosa interesante. ¿Y cuántos años tenías tú cuando hacías eso? Ay, pues yo, pues fíjate tú, pues algún día tenía que quedar de la escuela. Yo tendría, a lo mejor podría tener 10 años, no, y antes de eso ya lo hacían, pero a lo mejor pues había que ir con los vaques, andar delante de los vaques, que se decía, porque... Eras como la conductora de las vacas, ¿no? Claro, y el detrás iba con el aparato ese. Con el arao, con el arado. Y bueno, pues... Pero bueno, aquí ibais a la escuela. Sí, íbamos a la escuela. 6 días a la semana, creo, ¿no? Sí. Íbamos, no siendo a lo mejor el sábado, podía ser el sábado por la tarde, pero hubo muchos sábados que había. A lo mejor hubo un tiempo que nos daba de descanso un jueves por la tarde. Y entonces ya todos los días había hasta el sábado. Sábado también había clase. Y ahí hacíamos de todo. Íbamos a clase, ahí era un maestro para todo, una maestra que también fue maestra. Ayudabais en casa, porque ahora, por ejemplo... Ah, pues sí, también, vosotros, claro. A mí me sorprende que estudiabais una enciclopedia condensada, Sí. pero tú te acuerdas de casi todo. Nosotros hemos estudiado mil chorradas y no nos acordamos de casi nada. Sí. Hoy día también, si pones a un niño a trabajar aquí como ayudar, parece que estás haciendo un crimen. Ahora dicen que es maltrato. Bueno, y eso es una cosa errónea total, porque era un aprendizaje y era un poco el saber de dónde vienen las cosas y que la familia tiene que funcionar. Los niños aquí antes venir de la escuela, cada uno ya sabías lo que tenías que hacer. Exacto. Siempre tenías un trabajo. No era llegar y ponerte a hacer los deberes. Los deberes se hacían por la noche. Era una vida dura, pero bueno, eres autosuficientes, un grado altísimo, cuidabas el entorno que nos daba de comer y encima recibisteis una cultura que yo a las que a veces veo que sabe mucho más que nosotros. Bueno, pues nada, un placer y seguiremos en contacto. Sí. Bueno, esperemos a ver qué sale.